¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás vos? Gracias por atendernos. Mi primera pregunta es en relación a los niños y las niñas, en este caso esta chiquita de 10 años, pero le pudo haber pasado a cualquiera. ¿Cómo llega, qué le pasa por la cabeza para llegar a una situación de seguir un desafío tal, que corre tal riesgo, ¿no? Es muy interesante tu pregunta. Para entenderla tenemos que pensar que todos los seres humanos somos en alguna medida influenciables. Eh, a todos nos pueden influenciar. De hecho, la hipnosis se basa en la posibilidad de que una persona sea influenciada por la voluntad ajena, siempre y cuando él preste su consentimiento. Ahora, los niños en general son mucho más influenciables que los adultos. Sobre todo determinado tipo de niños son más influenciables que otros. ¿A qué se debe esto? Eh, Primero se debe a que los padres, cuando somos padres, nos gusta tener hijos dóciles. Tenemos la sensación de que cuanto más dócil es un hijo, más fácil es su crianza. Pero la realidad es que los chicos, cuando son excesivamente dóciles, también se vuelven sumamente influenciables. En cambio, los chicos un poco más díscolos, más rebeldes, tienen como una autoestima más alta y de alguna manera no se someten a voluntades ajenas tan fácilmente. Claro. Quiero decirles que esta aplicación, TikTok, existe desde el año 2016, surgió en China, en el 2018 llegó a los Estados Unidos y en la actualidad tiene aproximadamente 500 millones de usuarios. No es poca cosa, es decir, tenemos que pensar que hay una chica que utiliza TikTok que se llama Charlie D'Amelio que tiene más de 100 millones de seguidores. Ahora, ¿qué pasa con esta niña de 10 años? ¿De qué fue víctima? ¿Fue víctima de un homicidio o de una instigación al suicidio? Porque aquí jurídicamente se presentan dos posibilidades. Instigar al suicidio se da, por ejemplo, cuando una persona le genera un desafío a una persona, le aumenta el deseo de suicidarse. En este caso particular, esta chica tomó como un desafío personal ganar una especie de concurso que se llama Blackout Challenge, que es un desafío a ver quién soporta mucho más tiempo un estado de falta de oxígeno. ¿Y eso cómo se logra? Se logra comprimiéndose el cuello. Ella lo hizo Claro. con un cinturón, lo que pasa que es muy difícil regular eso. Se suspende también la irrigación del cerebro por compresión de las arterias carótidas y por falta de oxígeno. Normalmente mucha gente hace eso porque siente que es como un elemento de desafío al peligro y que produce una cierta excitación. A través del TikTok se publicaron muchos suicidios, muchos accidentes en acrobacias con vehículos, personas que se decidieron a hacer cosas arriesgadas y a consecuencia de eso lamentablemente se murieron. Mm. O sea, en el caso particular de esta chica se da a mi criterio, un conglomerado de factores que voy a tratar de enumerárselos. Lo primero, creo yo, aún sin conocerla, que esta chica fue una niña muy influenciable y que se sintió con el deseo, la tentación de hacer un desafío, porque muchas veces en los niños y en los adolescentes hay un anhelo de pertenecer a una determinada aplicación, de ganar un concurso, de trascender. Y además creo yo que tenía estas características, ser una chica muy influenciable que no puso sobre la balanza el riesgo que ella estaba tomando, sino que de alguna manera fue fácilmente manipulable e influenciable por el desafío de ver si ella era capaz de soportar más tiempo sin respirar. Por otro lado, acá se ve algo que es muy, muy, muy importante, que es la falta de comunicación con los padres. Yo leyendo el artículo vi que decía que los padres creían que su hija utilizaba el TikTok para ver videos. Claro. Habitualmente el TikTok se usa para filmar y compartir y ver videos, que son dos tipos de videos, largos y cortos, entre 15 y 30 segundos los cortos y de 30 segundos a un minuto los más largos. O sea, los padres, digamos, entre dos adultos, uno tiene que poder respetar la privacidad, supongamos, del teléfono. Uno no tiene que intrusar el teléfono de un adulto. Pero entre los niños, sí. ¿Por qué? Porque no todos los niños son obedientes. Los niños dicen, yo hago tal cosa, pero los padres
tenemos la obligación de supervisar si el niño está siendo obediente y no ingresa en determinadas páginas o en determinadas situaciones que ponen en riesgo su vida. Luis, ¿y esa revisión del teléfono, hay que hacerla a escondidas del chico sin que se entere o al revés? Vamos a hablar juntos de lo que estás compartiendo. Tiene que ser abierto, el chico tiene que saber que los padres supervisan cuáles son sus actividades en Internet. No tiene que ser escondidas, el padre le tiene que decir, mirá, yo tengo la responsabilidad de saber qué clase de cosas accedes vos a Internet. ¿Por qué? Porque el acceso a Internet es muy delicado, porque el acceso a Internet se hace en soledad. El niño o el adulto consume Internet en soledad y no tiene con quién consultar lo que va haciendo, lo que va decidiendo a cada momento. Y ahora, Luis, también el nivel de dificultad, para hablarlo también en términos de redes sociales o de videojuegos, es más elevado para los adultos, porque yo me acuerdo que hace 20 años el consejo que nos daban los especialistas respecto a Internet y los niños era: pongamos la computadora, ¿no? Cuando no había internet, celulares con internet, era la compu de casa, era no la pongan en el cuarto de los chicos, sino pónganla en un lugar público, la cocina, el comedor, el living, porque ahí uno puede pasar, ver en qué anda, el diálogo se fomenta. Claro, pero ya con celulares con internet se nos complicó un poco la vida en ese sentido. Claro. No solamente eso, sino que yo les comento que muchas veces pacientes me han contado que sus hijos de pronto a mitad de la noche se despiertan y hacen juegos de internet mientras uno está durmiendo. O sea, uno tiene que sentir que tiene la autoridad de poder supervisar qué cosas ve y hace su hijo en internet. La otra cosa que hay que hacer es, por supuesto, durante la crianza del hijo hay que enseñarle al hijo a que no sea influenciable. Claro. Hay que enseñarle al hijo a que él sea él mismo y tome sus propias decisiones. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace incrementándole la autoestima a un niño. Claro, se le hace saber al niño que él tiene poder de decisión, que tiene valor por sí mismo, que tiene que tener seguridad de sus propias decisiones. Por ejemplo, otra de las cosas que hay que hacer es no hay que decirle nunca a un niño: vos sos un tonto, no tenés personalidad. Luis, sí. Esto que decías de lo influenciable, que hay que tratar de que no sea del todo influenciable y tenga mejor autoestima, tiene que ver con esto de que no todo gire alrededor de conseguir más likes o más seguidores, que tal vez es una de las cuestiones que la llevó a la nena a plantear este desafío para ver si lograba más seguidores, más likes en esa aplicación. Hay que ir por ahí, como diciendo, esto no es la vida, no es lo más importante, no tenés que hacer tanto por lograr seguidores, likes y demás. Hoy por hoy que las aplicaciones están con todo este tema. Es excelente la pregunta tuya, Lucila, porque ahí yo establezco una diferencia sustancial entre lo que es la autoestima y el narcisismo. El narcisismo es la valoración que a uno le viene de afuera. Por lo tanto, cuando uno busca tener muchos likes, lo que está estimulando es un narcisismo. La autoestima es la valoración que a uno le viene de adentro. Y tiene 3 o 4 pilares que son fundamentales, que son los que tenemos que apoyar en nuestros hijos. El primero es el autoconcepto, lo que uno piensa de sí mismo. El segundo es la autoimagen, que un niño esté satisfecho y conforme de su aspecto físico, de cómo luce, de cómo se viste. El tercero es, el autorreconocimiento, que una persona sienta que se puede reconocer a sí mismo independientemente del reconocimiento que le provenga de afuera. La otra cosa que es fundamental es que los niños aprenden cosas de los padres por identificación. Si los padres nos dejamos manipular por los hijos, nos dejamos influenciar por los hijos se vuelven manipulables y influenciables. Por ejemplo, si mi hijo llora o me grita o me dice que no me quiere más porque yo no le compro determinada cosa, yo me vuelvo manipulable. Y entonces mi hijo por identificación también se vuelve manipulable. Claro. La otra cosa que es fundamental y que siempre me preguntan es cómo hacemos los padres para lograr que nuestros hijos tengan confianza en nosotros. Y que podamos estar informados de qué va su vida, a qué se dedica, qué siente, qué piensa, qué hace. Muchos padres, para lograr esto, someten a sus hijos a una especie de interrogatorio forzado. Eso a nadie le da ganas de contar a su padre cuando está siendo sometido a una especie de interrogatorio policial. Lo que tenemos que hacer para ganar la confianza de nuestros hijos
es establecer un diálogo en general, una cosa espontánea, donde de algún modo uno le va preguntando al hijo cosas de su vida. Y la otra cosa que es fundamental para que nuestros hijos confíen en nosotros es que nosotros cumplamos todo lo que le prometemos. Si yo le prometo a mi hijo cosas que después no las cumplo, él va a desconfiar de mí. Y Claro. fundamentalmente, los adultos muchas veces tenemos la tendencia a deteriorar la autoestima de nuestros hijos diciéndole, no seas tonto, haz esto, anímate a hacer tal cosa, y le mentimos. ¿Por qué le mentimos? Porque nosotros a su edad éramos tan tímidos y tan temerosos como ellos. Claro. Si yo voy a la playa con mi hijo, y si mi hijo tuviese 15 años, y en la carpa de al lado hay una chica linda que a él le gusta, y yo voy y le digo, anda, habla con ella, salí esta noche, podés tener relaciones sexuales con ella hoy misma, mi hijo se va a sentir abrumado por esa exigencia. Tal cual, y no sí, va a es, tener- no- no va a cambias tener- la presión de la sociedad por la presión de los padres, lo cual Muy es bien. mucho peor. Ahora- Clarísimo, Luis. Te agradecemos mucho por todos estos consejos. Arrancamos. El disparador fue TikTok, pero básicamente siempre terminamos en lo mismo, ¿no? En el diálogo con los chicos, que tiene que ser la regla, no la excepción. No es, che, sentate acá que tenemos que hablar. ¿No? Eso no funciona jamás. Lo escuché No. siempre a Luis darnos este consejo. Tal cual. Es clarísimo. Gracias por todo esto. Gracias, Al Luis. contrario, chao Lucila, chao Diego, un abrazo. Nos vemos. Chao, Gracias a hasta luego. ustedes.